¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Estamos hoy con nuestra querida amiga Isela Laguna, es una gran periodista mexicana con muchos años de experiencia, de investigación. Está presentando un nuevo libro que se llama Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada. Muchas felicidades por el libro y pues bienvenida. ¿Cómo estás, Isela? Gracias, Raúl. Muchas gracias a ti por la invitación y pues un gusto hablar de este libro que se llama Crónica, Línea 12, Crónica de una tragedia anunciada. Y pues bueno, tiene la investigación que antecede la gran tragedia de mayo de 2021 en el que pierden la vida 26 personas, ¿no? Y platícanos un poco para la gente que nos está, digamos, viendo, escuchando en otros países fuera de México, o sea, ¿de qué estamos hablando en general? O sea, ¿qué es lo que sucedió y por qué es tan grave? Mira, estamos hablando de una mega obra, ¿no? Que se anunció, pues apenas inició el sexenio del hoy canciller de México, Marcelo Ebrard. Recordemos que él fue jefe de gobierno en el periodo de 2000 a 2006 y desde que él llega a la jefatura de gobierno empieza a planear la construcción de esta obra que, como siempre se dijo, catapultaría sus aspiraciones presidenciales, que como bien sabemos, pues él aspira a ser presidente de México, ¿no? Empezamos a seguir cómo se dio la ruta, el gran plan para la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, y bueno, en el 2012, él, pues a escasos semanas de terminar su sexenio, él inaugura esta línea 12 del Metro, que corre de Tláhuac a Mixcoac, ¿no? Pero quiero decirte, Raúl, que desde su construcción se presentaron irregularidades, incluso horas antes de que esta fuera inaugurada en aquel evento que todos recordaremos, que invita a Felipe Calderón, a quien ellos como izquierda llamaban el presidente espurio, ¿no? Ese sexenio de Marcelo Ebrard estuvo pues marcado por ese distanciamiento entre el jefe de gobierno y la presidencia de la República, por aquel evento político en el que Andrés Manuel López Obrador acusa que se le roba, ¿no? La presidencia, ¿no? Entonces, ese tema político es el que marca el sexenio de Ebrard. Y bueno, al final, en octubre de 2012, él invita a Felipe Calderón a la inauguración y junto con él también está pues el hombre más rico de México, Carlos Slim, los Quintana de Ica, los franceses de Alstom y toda la crema innata política de México que en ese entonces querían aparecer en la foto, ¿no? Se La línea 12 es como como una obra icónica para la izquierda mexicana, porque, pues, digamos, es una obra que transporta pues, millones de personas. No sé cuántas personas transporta al año esta línea. Aproximadamente el flujo es de 400,000 pasajeros diarios, Raúl, ¿no? Diarios. Ok. Diarios, 400,000 pasajeros diarios. Entonces sí, como tú sabes, en México no es sencillo que se construya, bueno, en México y en el mundo, no es sencillo que se construya o que se apueste por la construcción de metro, ¿no? Entonces, el hecho de que se anunciara que se construiría esta línea 12, pues fue una gran noticia y por supuesto en esos años me remonto al 2006, 2012 que termina el sexenio de Ebrard, pues en ese momento él había sido considerado el gran alcalde, ¿no? El alcalde, el mejor alcalde del mundo. Entonces, esta obra como que coronaba todas sus aspiraciones. Quiero decirte que de 2000 a 2006 gobierna Andrés Manuel López Obrador y Sí. él le da la estafeta a Ebrard para 2006-2012 y es a final del sexenio cuando él inaugura esta obra, ¿no? Te digo que horas antes de que se inaugurara, los ingenieros tuvieron que cambiar más de 900 metros de riel que había sido destrozado por el metro, ¿no? Yo insisto en que es una obra que se construyó con mucha prisa, pues porque él había planeado y pues él quería inaugurarla, ¿no? No quería dejarle ese gran evento a ningún otro político, ¿no? Claro. Entonces, en octubre de 2012
él inaugura la obra y le sigue en el cargo Miguel Ángel Mancera, otro político joven que llega con gran popularidad, como tú recordarás. Miguel Ángel Mancera pues no estaba en los planes de nadie, ¿no? Como candidato, primero como candidato y luego como jefe de gobierno. Sin embargo, tú recordarás aquella estrategia en la que Ebrard intenta colocar como su delfín, ¿no?, a la jefatura de gobierno a Mario Delgado, hoy presidente nacional de Morena, pero no funciona. Mario no arranca, no tiene esa simpatía entre la gente, y a diferencia de él, ahí un joven procurador, ¿no?, está robando las cámaras y pues lo tienen que poner porque lo empiezan a medir en las encuestas y pues él gana con una votación altísima, sin ser perredista, pues gana la elección de la mano del PRD. Entonces llega Miguel Ángel Mancera, que acá en México pues todos le adjudicamos ese padrinazgo político a Marcelo Ebrard. Llega Miguel Ángel Mancera y el gran compromiso, el gran tema que tiene que atender de emergencia es el metro, ¿no? Porque le empiezan a reportar que la línea 12 presenta muchas irregularidades, a tal grado que se empiezan a reunir todos los organismos, todas las dependencias involucradas, obras, metro, protección civil, y acuerdan que ya existe un gran riesgo de que siga operando en esas condiciones. En ese momento estamos hablando del primer año de Mancera, 2013, se empiezan a generar estos primeros reportes que advertían que algo grave estaba ocurriendo en la línea 12, y en el 2014, Raúl, yo tengo acceso a un documento que está clasificado como confidencial, y es un informe del comité del sistema de transporte colectivo Metro, que refería que la línea 12 no era apta para dar servicio con pasajeros, que en ese momento no podían garantizar la seguridad de las personas. Número 2, que existía un gran riesgo de descarrilarse. Y número 3, advertía que de no hacerse algo profundo, de no intervenirla, podría ocurrir una desgracia como la que finalmente terminó ocurriendo la noche del 3 de mayo de este 2021. Y bueno, en cualquier otro país, evidentemente los responsables, sea quien sea, hubieran tenido que renunciar si estaban ostentando algún puesto público, y si no, pues como quiera sus carreras políticas habrían quedado totalmente liquidadas, ¿no? Por la gravedad de la situación. ¿Cuántos muertos hubo en este percance, en este accidente? Sí, oficialmente se reportan 26 muertos y más de 103 heridos, ¿no? Que quedaron pues muchos con secuelas de por vida. Yo te voy a decir que esta gente que utilizaba, estas personas que utilizaban la línea 12, pues son de esta zona conurbada de la ciudad, de esta zona periférica, que impacta directamente las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, pero también el municipio de Chalco. Y quien conoce todo este cinturón, pues sabe que es una zona que por años ha estado como marginada, ¿no? De los avances, del buen transporte. Entonces, pues la línea llega pues como una promesa de mejorar la calidad de vida, y al principio así fue, porque yo insisto de que hacía falta una línea de transporte digna para esta zona de la sociedad, por supuesto, pero no a ese altísimo costo, ¿no? No mal construida y pues, que no cobrara la vida de los pasajeros, que si tú revisas las historias que puedes encontrar en el libro, Raúl, es gente muy humilde, es gente toda de la clase trabajadora, ¿no? De esa que este gobierno dice que va primero, ¿no? Primero los pobres, dice el gobierno, ¿no? Entonces, yo insisto, aunque a muchos les suena político el tema, yo insisto de verdad para que volteen a ver a las víctimas, que los afectados, las familias afectadas por el desplome de la línea 12, son el ejemplo o la oportunidad perfecta para que este gobierno demuestre que ellos no son lo mismo, ¿no? Porque ellos insisten en que
no somos lo mismo, no somos iguales, ¿no? Pues bueno, que lo demuestren con las víctimas para que no se repita otro caso de impunidad, porque hoy por hoy, tristemente, pues desde que ocurrió el accidente, que ya vamos para 8 meses, fue en mayo, ya estamos por terminar diciembre, vamos ya a cumplir 8 meses y no vemos a ningún responsable, ¿no? Estamos lejos de ver a un responsable en prisión. El proceso apenas va a empezar en marzo de 2022. O sea, Porque todavía, digamos, a nivel jurídico, todavía no hay ningunos a nivel no, a nivel de investigación ministerial, no hay todavía ningún avance. el proceso penal, Penal. la audiencia se ha pospuesto en 2 ocasiones, ¿no? Y esta última se difirió para marzo de 2022, con lo que pareciera que es una estrategia, Raúl, para desgastar a toda esta gente que no está en condiciones de resistir un juicio que dure 10 años, ¿no? O sea, hay 27 muertos y 100 heridos y son los responsables, los vemos porque están actuando en la política nacional y no hay ninguna investigación iniciada en este gobierno del cambio. Bueno, hoy por hoy yo te puedo decir que dicen, es un libro político. Bueno, díganme ustedes cómo hago para dejar de hablar de Marcelo Ebrard, que construyó la línea, y de Claudia Sheinbaum, que se le cayó, ¿no? Y en medio está este senador, Miguel Ángel Mancera, ¿no? Al que se le pueden acusar por muchas cosas y ya se le iniciaron investigaciones por corrupción. Pero hoy por hoy el senador cerró 2 veces la línea, ¿no? Por estas irregularidades. La primera en 2014, cuando cierran todo el tramo elevado, ¿no? Y la segunda en el 2017, cuando ocurre el gran sismo que ocasiona múltiples muertos en el país, pero fundamentalmente en la Ciudad de México. Y en ese punto, Raúl, cuando ocurre el sismo, esto obliga a las autoridades, todavía en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, a hacer una revisión. ¿Qué pasa? Le meten un escáner a las 266 columnas que conforman el tramo elevado y encuentran que específicamente la número 69 arroja que está en condiciones muy graves por falta de acero. Yo te quiero comentar para quienes no conocen como los detalles de la línea 12. La línea 12 se construye a partir de un consorcio conformado por ICA, Carso y Alstom. Y estas 3 grandes firmas, digamos, como que se reparten la gran obra, y ICA, que es la constructora por excelencia del metro en la Ciudad de México y en el país, construye la parte que es del túnel. Ajá. A Alstom, la francesa, le toca todo el sistema de electromecánico. Y a Carso aporta junto con ICA, pero fundamentalmente este tramo en el que se cae el tren, lo construye Carso de Carlos Slim. Ajá. Así es que podemos entender que en el 2017, cuando encuentran que esta columna tenía falta de acero, pues lo que hace el gobierno de Miguel Ángel Mancera es ponerse en contacto con ICA y le dice, está pasando algo muy grave aquí, tienes que rehabilitar. En ese momento se vuelve a cerrar la línea y además de esa columna 69, en las curvas 11 y 12, que los ingenieros que construyeron esta línea saben que la 11 y 12 son de las curvas más estrechas que tiene la línea 12 y donde se originó el problema de desgaste ondulatorio. ¿Qué pasaba con este desgaste ondulatorio? El tren hacía pedazos los rieles. El fenómeno se registra en muchas líneas del mundo. Sin embargo, en la línea 12 ocurría, pero con premura. Le llamaron desgaste ondulatorio acelerado, porque más se tardaban los ingenieros en quitar los durmientes y cambiar los rieles, en que el tren volviera a destrozarlos. ¿Y esto por qué ocurría? Porque una vez que empezaron a investigarse, los ingenieros dijeron que el tren no embonaba con la vía, ¿no? Ese tren que por una decisión del gobierno de Marcelo Ebrard se cambió. Al principio todo apunta a que había negociaciones con una empresa china para comprar trenes chinos. Yo tengo documentos de personal del hoy dirigente nacional de Morena
que era secretario de finanzas en la administración de Ebrard, mandando a su equipo a visitar a fabricantes chinos. ¿Qué tenía que hacer Mario Delgado con la selección del tren? ¿Qué tenían que ver ellos? Bueno, pues a Mario Delgado fue uno de los grandes orquestadores del contrato para la renta de esos trenes, que dicho sea de paso, salieron 3 veces, por decir barato, 3 veces arriba su valor original, ¿no? Yo te puedo decir que tengo en mi poder presupuestos, cotizaciones de las firmas que ofertaban la flota de trenes en aproximadamente 400 millones de dólares. Y ¿Cuál fue el costo total el costo total del proyecto de la línea 12, cuál fue? Es que estamos hablando de 2 cosas: la renta de los trenes, que se siguen pagando y que terminaron en 1.588 millones de dólares. Wow. En eso. Y nadie le entra a esa parte, Raúl. Hoy por hoy, nadie ha investigado por qué se contrataron los trenes, por qué se rentaron, cuando históricamente todos los trenes del sistema de transporte colectivo de la ciudad se habían comprado. Y los de la línea 12 se rentan con un contrato. ¿Pero a quién se le rentan, Isela? Se le rentan a la empresa española CAF. Y ahí es donde te termino de explicar esta parte de que había negociaciones muy avanzadas con una empresa china de nombre Norinco, que dicho sea de paso, Norinco en los mercados ya había anunciado que ellos serían quienes abastecerían los trenes de la línea 12 de la Ciudad de México. ¿Cómo te explicas que con una adjudicación directa se los entregan en renta a la española CAF? Entonces, ¿qué encontramos? Y los propios ingenieros de ICA lo refieren así cuando van a comparecer ante la Comisión de Investigación de la entonces Asamblea Legislativa. Dice: a nosotros nadie nos avisó que el tren cambiaría. Entonces, cuando llegó el tren, nuestra vía ya estaba construida y puesta. ¿Y qué es este tren? Es un tren más pesado, más ancho y que no embona con la vía. Por eso quienes tuvieron oportunidad de subirse a la línea 12 podíamos observar algo muy curioso, que quedaba un pedazo como de 12 metros de andén desperdiciado, porque el tren quedaba corto. O sea, el tren quedaba corto para ese tamaño de andén. Imagínate. Sería muy aventurado que nosotros hiciéramos un juicio para, digamos, saber quién es más responsable o qué debería pasar con los responsables políticos de este proyecto, pero ¿cuál sería tu opinión al respecto con toda esta información que tú ya tienes en tu libro? Bueno, para enjuiciar está la fiscalía, ¿no? Pero obviamente el conocer a detalle la investigación sí te hace resaltar quienes tomaron malas decisiones. Y en ese punto te digo, creo que todos los dictámenes elaborados apuntan a que son fallas estructurales, es decir, de origen. ¿Y dónde fue ese origen? En el sexenio de Marcelo Ebrard, del hoy canciller, ¿no? Yo te cuento que cuando se cerró en el 2014 la primera vez, yo tuve un encuentro con el ahora canciller, ¿no? En este afán de mostrarle algunos correos que se estaban enviando los ingenieros del proyecto Metro con los del sistema de transporte Metro para decir que algo grave estaba pasando. Y la postura del hoy canciller fue que se trataba de un complot político en su contra. Por eso cuando se cae la línea, o sea, aquella imagen catastrófica de un tren, de una mole tirada sobre el asfalto en la avenida Tláhuac, decía yo tristemente, 26 muertos son los que años después le hacen justicia a esa investigación, ¿no? Claro. Oye, Isela, ya por último, porque sé que tienes otros compromisos, platícame un poco de las víctimas, finalmente, porque pues nadie las toma mucho en cuenta. ¿De qué manera se le va a reparar, si es que se pudiera reparar el daño? Ya la gente que falleció, por desgracia, pues falleció, pero ¿de qué manera el gobierno, las autoridades, le van a compensar
el daño sufrido a estas víctimas, que son gente pues de la clase trabajadora, que no esperaban, digamos, no tiene confianza cuando se sube al metro, tiene confianza en que no se va a caer, ¿no? Y pues si se cae, pues que vayan, pues que haya consecuencias penales, ¿no? Y ni siquiera, no ha habido ni una cosa ni la otra, ¿no? Así es, así es. Bueno, todos, como lo ves retratado en el libro, son personas de origen muy humilde, todos obreros que utilizaban el transporte para salir de esa zona de Chalco, Tláhuac e Iztapalapa para trabajar, ¿no? Hoy por hoy han sido, por supuesto, quienes pusieron a los muertos, ¿no? Tristemente, porque no querían otra cosa más que ir a trabajar y regresar a su casa, ¿no? Y hoy, Raúl, a 8 meses de la tragedia, no ha existido una reunión entre los deudos o los sobrevivientes y una autoridad de este gobierno de nivel. Entiéndase la fiscalía, la fiscal, entiéndase la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que hoy está en una abierta campaña ya, ¿no? Anticipada, adelantada por la presidencia de la República, y tampoco hemos visto al presidente de la República abriendo las puertas. ¿Para qué? Porque su discurso es que primero los pobres, Raúl. Entonces, ¿por qué nadie se ha atrevido a dirigirles unas palabras y no a través de la televisión, ¿no? Darles un mensaje de que las cosas van a ocurrir y de que esa justicia va a llegar y que no va a ser otro caso más de impunidad en México, ¿no? Hoy, Raúl, el caso apunta a que está tomando una ruta en la que al parecer van a llegar a un acuerdo de reparación que lo contempla la ley, el nuevo sistema de justicia, contempla este tipo de reparación del daño. Entonces, cuando existe la reparación del daño, pues evades este tema penal. Si tú compensas a las víctimas, pues evitas ir a la cárcel, si tú pagas, ¿no? Y yo creo que para allá se va a dirigir. Hoy por hoy yo te digo que pues también las víctimas no están en una condición económica de soportar un proceso de 10 años, ¿no? En tribunales, peleando pues lo que se merecen, ¿no? Hoy por hoy hay 10 imputados, entre ellos Enrique Orcasitas, que fue el director del proyecto Metro, ajá, y bueno, pero haría falta, y para allá los abogados que apoyan a las familias están por presentar una demanda en contra de las empresas que construyeron, que también tienen su responsabilidad, ¿no? Y una tercera que sería que el Estado se haga responsable de ellos. Entonces, pues a partir de marzo, hasta marzo del 2022, va a ser la primera audiencia si no ocurre algo, porque pareciera que hay ahí una intención por alargar y desgastar tanto a las víctimas como a sus defensas, sus asesores, ¿no? Vamos a estar pendientes para esas fechas para ver qué es lo que sucede. Oye, pues muchas felicidades por tu libro, una gran investigación. Todo mi cariño para ti, pues te agradezco mucho por esta entrevista y pues buenos días, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.